Raúl Peñaranda, fundador de Página 7, actual director de Brújula Digital, visitó la Universidad Privada Boliviana Campus La Paz, donde expuso sobre su experiencia en el manejo de crisis a lo largo de su carrera. En la oportunidad conversamos con el periodista sobre la crisis. Bueno, yo entiendo el concepto de la crisis como un problema inesperado que hay que resolver, un problema en el que tal vez no se habían tomado las suficientes previsiones para enfrentarlo. Así que bueno, eso es lo que una empresa tiene que hacer. Me parece a mí estar atenta a todas las posibilidades que hay de posibles problemas que hay en el horizonte, pero es inevitable que siempre va a ocurrir algo que una empresa no ha previsto. Desde su cargo como director de Página 7, nos contó sobre las medidas que tomó ante la crisis que sufrió el medio de comunicación. La crisis más fuerte, algo que tal vez yo no estaba esperando que hubiera ocurrido así, es cuando yo era director de Página 7, las críticas y los ataques tan fuertes del gobierno del expresidente Morales. Me parece que eso era una cosa inesperada para mí, porque presumía que el gobierno de Evo Morales tenía un poco más de rasgos democráticos que podían permitir la existencia de un medio independiente. Luego, con los pasos de los años, me di cuenta claramente, y creo que es evidente, que no había esa capacidad democrática. Ya dejó de ser una sorpresa, pero en un momento dado sí. Peñaranda relató sobre la presión política que sufrió por el gobierno de Evo Morales y cómo logró lidiar con esta. Primero, hacer una evaluación de por qué son esos ataques. Un periodista creo que tiene que estar disponible siempre y dispuesto a admitir un error cuando lo comete, pero cuando no lo comete también creo que ese periodista tiene que tener la capacidad para defenderse con tranquilidad, pero con firmeza respecto de ataques que pueden ser injustos, y eso es lo que yo traté de hacer cuando yo era director del periódico. ¿Y usted cómo ha lidiado con la presión política o con la opinión pública en el entonces, ¿no?, cuando habían varios problemas? La presión política uno tiene que asumirla como algo inherente casi al trabajo de un periodista. Un trabajo de periodista antes de Evo Morales, ahora, siempre va a estar susceptible de esas críticas y de esas presiones. Yo creo que el periodista, si tiene una escala de valores y está seguro en lo que está haciendo y tiene una idea más o menos clara de cuál es su rol en la sociedad, esas son armas que le ayudan a defenderse de esos ataques que hace el poder de estas crisis, y también de explicarle a los lectores cuál es la situación, qué es lo que está sucediendo. Entonces, esos son los valores que uno siempre tiene que tener. ¿Por qué somos periodistas? ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos motiva? Y creo que eso es algo que después nos ayuda para defendernos de estos temas. En este contexto, Peñaranda nos ofreció 3 tips que deben tener los futuros aspirantes a periodistas. En primer lugar, yo siempre digo que los periodistas van a tener más poder encontrar empleo, trabajo, saber cosas prácticas como hacer una nota, sacar fotografías, etcétera, cosas concretas, no tan genéricas. A veces me parece que la formación en comunicación social podría ser una formación muy genérica, pero mientras concretamos en cosas específicas, creo que es algo positivo para tener un empleo. Primero eso. A los futuros periodistas yo les digo que hay mucho que hacer y que necesitamos más manos. En general, en las carreras de comunicación, una minoría, tal vez el 10% o a veces menos de los que estudian comunicación quisieran dedicarse al periodismo. Necesitamos más manos. El periodismo es algo que bien utilizado, puede ser una ayuda a la sociedad. Tenemos un país subdesarrollado que necesita hacer muchos cambios, y creo que un buen periodista puede estar en el lugar correcto y en el sentido correcto. Tercero, también es importante que en una sociedad, para que haya democracia, tiene que haber buen periodismo, tiene que haber libertad de expresión y libertad de prensa. Los periodistas son los que defienden los derechos de terceros.
algunos no pueden defender sus derechos por sí mismos porque no tienen esa capacidad para llegar a los medios. Los periodistas son los que defienden los derechos de esos también. Y esa defensa es la que termina generando una sociedad más democrática. Lisbeth León informó para Multimedia UPB.